te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más aquí a Reflexión Pastoral. En esta oportunidad quiero hablarte acerca del valor de la salvación de nuestra alma y de la importancia de ocuparnos de nuestra salvación. No es menos cierto que nosotros como humanos solemos darle valor, valía, a aquellas cosas que conocemos tienen un impacto positivo y redundan en nuestro bienestar. Ninguna cosa que nosotros consideremos trivial le vamos a dar algún tipo de valor. Solo valoramos aquellas cosas que conocemos tienen un impacto positivo y redundan en nuestro bienestar. En cuanto a salvación de nuestras almas, muchas personas no valoran la salvación de su alma porque no conocen en qué consiste la salvación, cómo la obtuvimos, cómo se puede obtener y cuál es el beneficio y el impacto positivo que tiene en nuestras vidas, no solo en la vida presente, sino también en la vida eterna y futura. Para comenzar a descubrir el valor que tiene la salvación de nuestra alma, es importante que nosotros sepamos qué es nuestra alma. Por supuesto, el ser humano, el ser humano es un ser integral y está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Por supuesto, nos es fácil reconocer el cuerpo porque es la parte física que tenemos, lo que podemos ver, es lo que podemos tocar, es lo que soporta nuestra esencia, alma y espíritu. Sin embargo, aunque no podemos ver nuestra alma, aunque no podemos ver nuestro espíritu, son tan reales y son los únicos dos que tienen una trascendencia eterna en nuestro ser. Es decir, solo el alma y el espíritu, estos dos elementos que componen nuestro ser, son los que tienen una trascendencia, una vigencia eterna. Nuestro cuerpo es perenne, es finito. Nuestro cuerpo se va a deteriorar, se va a dañar, va a morir y va a desaparecer. Dice la palabra: del polvo eres, al polvo volverás. Una vez el cuerpo se convierte en ceniza, ya no hay cuerpo. Sin embargo, nuestra alma va a vivir para siempre y nuestro espíritu también. Y es importante que sepamos que cuando Dios crea al ser humano, lo dota de estos tres componentes, vamos a decir. Y es importante que sepamos que del barro Dios crea el componente cuerpo, pero de su misma esencia, de su mismo espíritu, Dios transfiere espíritu al ser humano, a esa creación que hizo, pero también le da aliento de vida y le transfiere un alma. Sí, el ser humano entonces ahora es espíritu, alma y cuerpo. Y reitero, la única cosa que se deteriora, muere y desaparece es el cuerpo físico, porque el espíritu y el alma tienen vigencia eterna. Y quiero que veamos que la vigencia eterna del alma, que es la que realmente nos preocupa y que fue por la que se orquestó el plan maravilloso de salvación, es precisamente porque ella va a vivir dos condiciones. Una o dos. La primera o la segunda. Únicamente. Número 1, el alma tendrá la oportunidad de vivir eternamente en bienestar y paz con Dios, o vivir eternamente en una muerte espiritual, en dolor, en sufrimiento. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuándo, dónde y cómo nosotros podemos librar nuestras almas, nuestra alma del dolor, de la muerte eterna, del sufrimiento eterno, del dolor eterno? Aquí ahora. Aquí ahora, reconociendo que es la salvación, reconociendo al Salvador y
dándole carácter de valía a nuestra salvación, agarrarnos de ella y ocuparnos de ella. Ahora, ¿en qué consiste la salvación de nuestra alma? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo deposita en el huerto, le da una ordenanza al hombre de que no puede gustar, comer del árbol del bien y del mal. Y esa fue la única restricción que Dios le dio a Adán y a Eva. Recuérdese que Dios creó el mundo y todo lo que había en el mundo, flora, fauna, alimento, animales, tierra, agua, todo lo que había lo puso a disposición y bajo el dominio de Adán y de Eva para que lo administraran, para que los juzgaran. No les restringió nada excepto en la tierra el árbol del bien y del mal. Y le dijo, no coman de este árbol, no coman de este árbol. Y definitivamente Adán y Eva fueron seducidos, fueron engañados por el maligno y acaban comiendo del árbol. Y a esa acción de desobedecer a Dios se le llama pecado. Y ese pecado tuvo una consecuencia, se le llama pecado original. Y ese pecado tuvo una consecuencia. Y la primera consecuencia que nosotros vemos que tiene ese pecado directa, que tiene un impacto directo en nuestra alma, es la siguiente. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver solamente la parte B. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La acción y la consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia de Adán y Eva, trajo en Adán y Eva, número 1, la separación de Adán y Eva de ese vínculo perfecto de armonía y paz, que había entre ellos y su Dios creador. Esa primera acción se da, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios compartía su naturaleza, su carácter, su bondad, su poder, su señorío, su autoridad, su dominio, su gloria, su esplendor. Y el hombre cuando peca se desvincula automáticamente a través del pecado y por el pecado de esa gloria de Dios. Es destituido por Dios de ese vínculo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios no comulga con el pecado. Dios es puro, Dios es santo y esa era su naturaleza. Eso era parte de su gloria. Y el hombre en esta nueva condición de pecador, de desobediente, pierde esa naturaleza, por tanto no puede estar vinculado con Dios. Ahora, el otro aspecto que vimos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, una condición que el hombre no tenía que experimentar porque no fue diseñada por Dios, fue la muerte física y la muerte espiritual. El hombre no fue diseñado para morir físicamente ni para morir espiritualmente. La muerte física representa la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo. Este cuerpo se deteriora, se destruye, deja de funcionar y muere y deja de existir. A eso le llamamos muerte física. Cuando el hombre peca, hereda entonces ahora la muerte física. Pero también hay otra condición que es la muerte espiritual que se vive en el alma. Y es precisamente, recordemos que Dios da su espíritu directamente al hombre. Y la otra cosa es que Dios deposita alma viviente, un alma viviente en el hombre. Y una vez que estamos envueltos en pecados, delitos y pecados, infringiendo las leyes y los mandatos y las ordenanzas de Dios, entramos a una condición que se llama muerte espiritual a causa del pecado. Ya no hay esa vitalidad que la daba el vínculo con Dios.
¿verdad? Esa alma ahora es pecadora, es contraria a Dios, es rebelde a Dios, tiene el corazón, endurece el corazón, piensa completamente contrario a Dios. Es una naturaleza distinta, ahora es una naturaleza no de santidad, no de pureza, no de humildad, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza rebelde, contraria a Dios. Y a esa condición se le llama muerte espiritual. Por eso dice que la palabra, el alma que pecare, esta morirá. Y recuerden algo que dijimos ahorita, que la forma en la que el alma muere no es la misma forma en la que muere el cuerpo, porque el cuerpo deja de existir, pero el alma, definitivamente, el alma pasa a una forma de vida o a una forma de muerte, dependiendo de cómo fue nuestro vínculo con Dios y nuestro accionar aquí en la tierra. ¿Sí? Unos para gloria eterna y otros para sufrimiento, dolor y muerte eterna. Ahora bien, ¿en qué consiste la salvación? La parte B de los dos versos bíblicos que acabamos de ver, vamos a verla ahora. La parte A y B del primer verso, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está el problema, aquí está la consecuencia. Sin embargo, aquí viene la solución. Y la solución es la salvación. ¿Y cómo opera la salvación? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre allí, su muerte y resurrección, da al hombre la oportunidad de ser justificado delante de Dios, perdonado, lavado con la sangre y de ser regenerado. Cuando el hombre tiene la oportunidad de ser perdonados, de que sus pecados le sean perdonados, que su culpa sea pagada, que su falta sea limpiada y borrada sus pecados con la sangre de Cristo, entonces Jesucristo, tras su muerte y resurrección, le da la oportunidad al hombre de que pueda adquirir la redención en Cristo Jesús, que le da la oportunidad nuevamente de vivir y de pasar a la vida eterna. Ya ese cuerpo físico que murió, no estamos hablando de un impacto en el cuerpo físico que murió, estamos hablando de un impacto directo, que la salvación impacta directamente el alma, porque es la que muere. Pero tras la muerte de Jesús, tras la resurrección de Jesús y la vida de Jesús, el alma ahora puede volver a tener vida, vida en abundante, vida eterna. Y tras esa reconciliación donde se restaura el vínculo perdido con Dios, el hombre puede tener redención, el perdón de sus pecados, la restauración de todo su ser espiritual, alma y cuerpo, mente y corazón por la eternidad. Incluso la palabra habla de que cuando llegue el día del Señor, vamos a resucitar y nuestros cuerpos mortales se van a vestir de inmortalidad y nuestros cuerpos físicos serán renovados y estaremos transformados en un cuerpo nuevo. Es que interesante eso. Bueno, quiero ir entonces a la parte B del verso 23 de capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que esa muerte heredada de nuestra alma tras el pecado ahora es sustituida por la vida que Jesús nos da cuando resucita. Resucita para vida y nosotros a través de Jesús podemos resucitar en Él y por Él para vida y para vida eterna.
Otro de los textos bíblicos que me gustaría también enfocar, está en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El acto de la salvación de nuestras almas, además de que Dios hizo ya el trabajo, se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Yo no puedo ser salva. Vamos a decirlo de esta manera. Tú estás aquí en un restaurante, te sirven un plato de comida y tú tienes acceso a ese plato de comida, pero tú no vas a satisfacer el hambre que tienes hasta que tú no tomes y la cuchara o el tenedor y comiences a comer. Dios opera la salvación a través de Jesucristo, pero nosotros tenemos que obtenerla a través de la fe. Somos partícipes de la salvación cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos por ello y le pedimos a Dios que sea Él nuestro Salvador y Señor mediante Jesús. Y esto se obtiene, esta salvación tan grande, tan especial, que nos va a librar de la muerte eterna, del sufrimiento eterno, del dolor eterno, se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Creemos que estábamos en conflicto con Dios tras nuestros pecados. Sí, ok. Creemos que Jesús es la dádiva de Dios para, una vez muerto en la cruz y derramando su sangre allí, su sangre nos limpie de los pecados, nos quite la culpa y nos dé la oportunidad del perdón, de la justificación y la reconciliación. Si creemos eso, entonces podemos acceder a esa oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque esto se da por medio de la fe. Si no creemos, aunque la salvación que tipifica el plato de comida en el restaurante esté frente a nuestros ojos, si no creemos en Jesús y que Él obró esta salvación tan grande como se ha estado planteando aquí, no vamos a poder degustar de ella. Por eso necesitamos un accionar de fe. Creer que eso es posible y que es posible a través de Jesús. Y déjenme decirles que hay muchas filosofías religiosas, hay muchas corrientes incluso del cristianismo que atribuyen la acción salvífica a ídolos, a personajes que no son Cristo, que no son Jesús. O también la atribuyen la salvación y la vida eterna, la atribuyen a acciones como obras de caridad, de compasión, de misericordia. Y esto no es posible. No es posible acceder a la salvación que ofrece Jesús a través de obras. No es posible. Y la Biblia lo deja muy claro para que nosotros no nos confundamos y vayamos creyendo que podemos entrar por las puertas de salvación por otros medios que no sea Jesús. Dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, ni pariendo hijos, ni haciendo obras de caridad, ni mutilándonos el cuerpo, ni casándonos con diferentes parejas. No hay, ni adorando una estatua. No hay oportunidad de salvación. Porque la salvación de nuestras almas solo tiene una puerta. Y la única puerta para la salvación de nuestras almas es Jesucristo. Porque cuando Dios vio el problema en el Edén y cuando vio que el hombre se había destituido de su gloria, que el hombre había sido desechado por su condición de pecado y que el hombre estaba perdido y ahora estaba envuelto en muerte, en desolación y también en pecado. Esa situación del hombre mueve el corazón de Dios,
que lo ves incluso como oveja que no tiene un pastor. Mueve el corazón de Dios, el dolor de la experiencia humana tocada por el pecado, movió el corazón de Dios y en misericordia Dios orquesta un plan para librar al hombre de la consecuencia de su pecado inmediata, que era la separación de la gloria de Dios, y darle al hombre el rescate de su alma, la salvación de su alma mediante el perdón, la justificación y la reconciliación que solo es posible a través de Jesús. La única solución que Dios brindó a la raza humana para que adquiera la salvación de su alma es a través de Jesús. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Jesús puede limpiar el pecado de los hombres, el heredado y el personal que cometemos diariamente. Solo la sangre de Jesús puede limpiar eso. Solo Jesús puede pasarnos de muerte a vida. Solo Jesús puede reconciliarnos con Dios. Solo Jesús puede ayudarnos a escapar de la ira venidera. No hay salvación si no es a través de Jesús. No puede haber. Ahora bien, la importancia de valorar la salvación, número 1, es para que podamos aprovechar su valor, su beneficio, su impacto positivo en nuestras vidas, no solo en la vida presente, terrenal, que va a terminar, sino en la vida eterna y futura, que es en la que vamos a durar más tiempo. Porque muchas veces nos ocupamos mucho de tener una buena casa, un buen trabajo, una familia, bienestar económico, bienestar social, pero no tomamos en cuenta que esta vida terrenal es solo un paso, es solo un momento. Y aún tú hayas durado 80 años, 110 años vivo aquí en la tierra, tu alma va a vivir más tiempo que ese. Y lo que tú tienes que garantizar es que tu alma pueda vivir en paz y en bienestar por la eternidad y que no sea esa alma que va a morir eternamente en dolor, en sufrimiento y en tormento eterno en el infierno. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a valorar nuestra salvación, la salvación tan grande que se nos ha delegado? 1, reconociendo al Salvador, honrando al Salvador, respetando al Salvador, viviendo para el Salvador como al Salvador le place. Hebreos 2, 1 al 4, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted reconoce que puede perderse por la eternidad y usted no quiere perderse por la eternidad en una muerte eterna, adquiera la salvación y la vida eterna. Adquiérala hoy reconociendo y valorando a Jesús, al único que Dios dio para hacer posible la salvación de tu alma. Valoramos la salvación del alma que Dios, de nuestras almas, cuando valoramos al autor de nuestra salvación, que es Jesucristo. Miren, no es cualquier cosa y Pablo lo describe como esta salvación tan grande. Miren, en los intentos que Dios hizo por mantener armonía con la humanidad y que la humanidad recibiera algún tipo de beneficio de él, se orquestó un plan que era un sistema de sacrificios a través de los cuales el hombre podía ofrecer sacrificios de animales y de aves con la finalidad de que tras el derramamiento de sangre de esos animales sus pecados fueran limpiados, expiados, borrados. Pero esa acción era temporal y tenía que ser ofrecido estos animales, esas aves, a través de un sistema de sacerdotes, hombres que se purificaban durante un año
para poder ir a hacer esos sacrificios y entregarlo delante de Dios como una ofrenda para pedir el favor de Dios por esa persona. Esa era una solución temporal, porque tanto los sacerdotes tenían que purificarse ellos para borrar sus propios pecados y para que el Señor los perdonara, para que tuvieran una condición apta de santidad para poder presentarse delante de Dios y presentar a sacrificios que Él pudiera aceptar. Pero también el hombre no tenía un vínculo directo con Dios. Tenía que ser a través de un intermediario que no le permitía tener una condición estable de santidad y pureza delante de Dios y un vínculo restaurado con Dios. Por eso se hizo necesario que se ofreciera un sacrificio único que pudiera solucionar completamente el problema. Y no estamos hablando de un animal, no estamos hablando de una paloma, estamos hablando de la figura del cordero, pero el cordero estaba siendo representado en este momento por un cuerpo humano, físico, el Hijo de Dios encarnado en la tierra, como en la persona de Jesús, y ese fue sacrificado. No estoy hablando de una vaca, no estoy hablando de un ovejo, de una cabra, de una paloma, estoy hablando de un hombre vivo humano que fue sacrificado en la cruz del Calvario para él, no un ave, para su sangre, no la sangre de un ave, no la sangre de una vaca, no la sangre de un cordero, no la sangre de una cabra, la sangre humana de Jesucristo fuera derramada en la cruz del Calvario, porque esa sangre iba a poder borrar nuestros pecados, iba a limpiar nuestros pecados y ese sacrificio iba a expiar nuestros pecados. No hay posibilidad de comenzar a valorar la salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios si no comenzamos a valorar el autor y consumador de nuestra salvación. Y esa salvación no se dio de manera fácil, tampoco de manera alegre, tampoco fue rápido. Fue un proceso de dolor, de sufrimiento, de angustia, hasta terminar en la muerte. Pero no se quedó en la muerte. La victoria de Jesús por obedecer para traerle a Dios la oportunidad de reconciliar a su humanidad, su creación con Él, la victoria se dio cuando Jesús resucitó al tercer día. En su muerte nos permitió morir al pecado y en su resurrección nos permitió alcanzar vida eterna, una nueva vida y una vida eterna. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación de nuestras almas se da en esa experiencia en la que Jesús es sacrificado como un cordero, pero ¿en qué condición de cordero? Recordemos que los rituales que se hacían para poder calificar a los animales y las aves que iban a ser sacrificadas para el perdón de los pecados, tenían que ser animales perfectos, en condición de limpieza, de pureza, y no podían tener ningún tipo de discapacidad. Pero tenían que ser limpios, como tipificando la condición de santidad. Y esa condición de santidad del animal era temporal y la condición de santidad del sacerdote era temporal. Se necesitaba entonces entregar el sacrificio de un cordero que no tuviera pecado, que no tuviera mancha y que no tuviera ninguna contaminación con el pecado para que fuera calificado como el verdadero autor y consumador de nuestra salvación. Jesucristo debe ser valorado primero para entonces poder valorar lo que representó el sacrificio, la muerte y su resurrección, que es la que nos da
la salvación y la vida eterna. ¿Queremos valorar nuestra salvación? Empecemos a valorar al autor de nuestra salvación. Y el otro aspecto es que nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra salvación. Valoramos la salvación cuando reconocemos el dador, el autor de la salvación. 2, cuando reconocemos el impacto y el bienestar que esta salvación tan grande tiene en nuestras vidas. La salvación de nuestra alma tiene un impacto en la vida actual, porque todo lo que vaya a pasar en el futuro eterno debemos garantizarlo aquí y ahora. Son decisiones que no podemos postergar y no podemos tomarla después de morir físicamente, después de que este cuerpo físicamente se destruya. No, tenemos que garantizarla aquí y ahora. Así que necesitamos valorar nuestra salvación, empezando valorando al autor de la salvación, valorando el impacto que la salvación tiene en nuestras vidas, el cual nos libra de una muerte eterna y nos da paso a la vida eterna. Y número 3, valoramos nuestra salvación cuando nosotros nos ocupamos en mantenerla. Hay muchos escritores que dicen que la salvación no se pierde, que es irrevocable, que es un don de Dios. Y yo no quiero entrar en ese aspecto ahora. Solo quiero hablar acerca de 2 consejos que Pablo le da a una iglesia, a la iglesia de Filipo, y 2, a uno de sus discípulos, Timoteo. Y en estos dos versículos, Pablo nos remite a ocuparnos de nuestra salvación. Mire, cuando usted valora lo que representa un carro en su vida y para su familia, que el carro lo lleva al supermercado, el carro lo lleva a la escuela, el carro lo lleva al médico, el carro lo lleva al trabajo, el carro lo lleva al lugar de recreación. Usted valora el carro como un instrumento porque le trae múltiples beneficios. Si nosotros aprendemos a valorar la salvación, lo hacemos por los múltiples beneficios que ésta nos aporta. Y precisamente nosotros, ¿qué hacemos con el carro semanalmente o cada 15 días o mensual? Esa limpieza, ese cuidado. Hay que cambiar el aceite. Estoy oyendo un ruido. Déjame llevarlo al mecánico. ¿Qué está pasando? ¿Tiene agua el carburador? Nos ocupamos de cuidar un objeto, un artefacto, una máquina que no tiene un impacto directo en nuestra alma ni en nuestro cuerpo, pero sí tiene nuestro espíritu, pero sí tiene un impacto directo en nuestra vida presente, terrenal, física, material. ¿Cuánto más ocuparnos de la salvación de nuestras almas? ¿Cuánto más ocuparnos de ella? Y Pablo enseña acerca de la importancia de ocuparnos de la salvación. Dice, Filipenses 2, 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Pablo está hablando a la iglesia de Filipo, va a salir. Y Pablo le está diciendo a ellos, miren, yo quiero que ustedes cuiden su salvación ahora que yo voy a salir tanto o más que como la cuidan mientras yo estoy entre ustedes. Como yo no voy a estar presente, yo quiero que se esfuercen más, que se preocupen más por cuidar su salvación. Al tal grado que le dice, háganlo con temor y háganlo con temblor. Es decir, con un empeño tal, por amor a Dios, por reverencia a Dios, por honra a Dios. Temor reverente ante Dios. Cuiden su salvación, valoren su salvación y demuéstrenle a Dios que ustedes respetan esa dicha, esa oportunidad que Él mismo les dio a través de sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario. Ocúpense de su salvación.
el medio que les da la oportunidad de recibir el mayor bienestar de sus vidas, ocúpense de ellos. Así como se ocupan del carro que los lleva a Walmart, que los lleva a La Sirena, que los lleva a Target, asimismo ocúpense de su salvación, pero fehacientemente, con temor reverente, demostrando que valoran al autor de la salvación y a la acción misma de la salvación. Por otro lado, también el mismo Pablo habla a su discípulo Timoteo sobre el cuidado de la salvación. Y con esto estoy terminando. Pablo le dice a Timoteo en Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo está dándole pautas a Timoteo de cómo cuidarse con miras a cuidar su salvación y la salvación de otros, porque Timoteo es una persona que es discípulo de Pablo, pero está enseñando, doctrinando, está guiando un pueblo, está como de pastor. Entonces Pablo se preocupa para que Timoteo se cuide a sí mismo y también cuide el fundamento doctrinal que está enseñando y consumiendo, porque de ahí depende su salvación. Ya vimos que para valorar nuestra salvación necesitamos reconocer quién es nuestro Salvador, el acto y el beneficio de nuestra salvación. Y una forma de valorarla es demostrándole a Dios que nos importa tanto que nos importa como que nosotros dedicamos tiempo para ocuparnos de ella. ¿De qué manera? 3 aspectos muy rápidos. ¿De qué manera nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación? Lo primero es que nosotros necesitamos mantener la condición que la salvación nos dio. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Beneficios de la salvación: la limpieza de nuestras almas, la restauración de nuestro vínculo con Dios. Entonces, ¿cuál es la condición que nos permite mantenernos en ese vínculo relacional con Dios y mantener esa condición de santidad y pureza sin la cual nadie podrá ver al Señor? Bueno, esta acción que lo dice Santiago 1:20-21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Ya lo vimos. Pablo ata el cuidado de la doctrina a la salvación. Es decir, manténganse adheridos a la palabra. La palabra tiene el poder de recordarnos qué a Dios le agrada, qué a Dios no le agrada. Es la que puede ayudarnos a resistir los embistes del pecado, las tentaciones. La palabra de Dios nos da la oportunidad a nosotros de mantener fresca aquellas cosas que debemos obedecer y nos remite a ser hacedores y no oidores de la palabra. Así que lo primero que necesitamos hacer, número 1, es mantenernos rechazando el estilo de vida del cual Dios nos sacó en delitos y pecados y la condición que Dios nos propició a través de la sangre de Jesús, la cual limpió nuestros pecados. Mantenernos separados, desechando todo tipo de inmundicia y todo tipo de malicia y teniendo la apertura de recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada en nuestros corazones.
¿Por qué es importante? Porque la palabra es de las reglas y normas de vida que nos mantiene a nosotros en obediencia, en santidad a la verdad. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación leyendo la palabra, estudiándola, incorporándola en nuestro estilo de vida, practicándola, no siendo oidores, sino también hacedores. La disciplina de la oración, que es nuestro vínculo relacional con Dios. Recordemos que la salvación trajo la oportunidad de la restauración, la reconciliación y la restauración de ese vínculo perdido con Dios. Necesitamos comunión con Dios para mantenernos firmes, para mantenernos en esperanza, para mantenernos en la esperanza de nuestra vida eterna. Necesitamos la comunión con Dios para ser fortalecidos, para no ceder a las tentaciones, para no volver al yugo de esclavitud a través del pecado nuevamente. Necesitamos mantener el vínculo relacional con Dios mediante la oración. No solo la oración que va a pedirle a Dios, dame carro, dame casa, dame salud, no. Esa oración que le permite a Dios transferir su naturaleza y carácter en nosotros. Transformar el carácter, transformar el corazón, depositar fe, ánimo, fuerza, dominio propio, valentía, herramientas que nos permitan mantener disfrutando el vínculo con Dios, resistiendo al maligno y también venciendo la tentación. Porque déjeme decirle que lo único que al maligno le interesa en su vida es su alma. Porque su alma es la que él puede destruir en el infierno, en una muerte eterna. Es lo único que al maligno le interesa. Pero si usted se mantiene vinculado a Dios, vinculado a su palabra, practicando su palabra, sometido a la palabra, sometido a una dinámica relacional con Dios a través del Espíritu Santo, va a poder resistir al diablo, va a poder mantenerse santo, íntegro y recuerdo, sin santidad nadie puede ver a Dios. Así que 3 o 4 cosas básicamente podemos hacer para comenzar a cuidar de nuestra salvación. 1, reconociendo al autor de nuestra salvación, valorando el autor de nuestra salvación, reconociendo el beneficio que tiene la salvación en nuestras vidas y valorándola, ocupándonos de nuestra salvación con temor reverente y agradecimiento a Dios, velando en oración, asumiendo la palabra como norma y regla de vida, obedeciendo al Señor, resistiendo al maligno y sobre todo mantenernos en ese vínculo relacional con Dios a través del Espíritu Santo. Yo sé que tú escuchaste este mensaje hasta el fin y ha impactado tu vida. Yo quiero que tú sepas que a Dios le importa ver cuánto tú valoras la salvación tan grande que Él hizo, que Él propició para ti, derramando la vida de Jesús en la cruz del Calvario, inocente, pero que asumió la culpa tuya para que tú pudieras ser perdonado y salvo. Dios quiere ver que tú valoras a Jesús y valoras el sacrificio de Jesús y que valoras el resultado de ese sacrificio, que es la oportunidad de que tú tengas salvación y vida eterna. Oro en el nombre de Jesús para que a partir de hoy tú valores a Jesús más, para que a partir de hoy tú le des el valor y el carácter de valía que tiene la salvación en tu vida. Más allá de tu cuerpo físico, una enfermedad, una dolencia, ropa, zapato, vestido, garantiza tu lugar en la eternidad. Que tengas una vida eterna de paz, de bendición al lado de Dios. Oro para que el Señor fortalezca tu vida, abra tus ojos y tu entendimiento. Y la palabra que tú escuches se haga carne en tu vida y te acompañe de manera tal que cada paso que des, cada actitud, cada reacción sea conforme a su palabra. Oro para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, traiga en ti la capacidad, el poder de hacer, ¿verdad? De poder mantenerte íntegro, de poder mantenerte en obediencia a la palabra, de poder valorar
y mantenerte vinculado a Dios. Y sobre todo, reconociendo a Jesús como ese autor de tu salvación. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.